Muy bien amigos, y estamos de vuelta en este último bloque para ver una clínica magistral con el maestro Patrick Aisprúa que nos va a hablar acerca del valor de las piezas, un tema muy interesante para todos los niveles de ajedrecistas que nos estén viendo. Así que muy bien Patrick, las cámaras son tuyas y adelante. Sí, listo. Muchas gracias, Jesús. Entonces, me gustaría darles esta clínica acerca del valor de las piezas, porque creo que entender el valor de las piezas en ciertas posiciones es un gran paso hacia la mejoría o a la maestría de ajedrez. Entonces, en esta ocasión les he traído tres ejemplos de partidas mías, en donde en algún momento tengo que tomar una decisión y me gustaría explicarles el proceso con el cual yo tomo estas decisiones. Entonces, en primer lugar, les voy a mostrar esta partida que jugué contra el gran maestro de Barcelona, de Cataluña, Miguel Muñoz, originario de Perú, y nos unimos a la partida tras la jugada F3, F4 por parte de las piezas blancas. Si nos fijamos, el peón en la casilla F4 está atacando directamente al caballo negro que está ubicado en la casilla E5. Es decir, si las piezas negras en este momento deciden jugar el peón o el rey o cualquier jugada, las piezas blancas van a capturar al caballo en E5. Por lo tanto, tengo dos opciones en este momento. Puedo, en primer lugar, decidir retirar a mi caballo a una casilla segura, tal como lo sería la casilla C6. O también puedo decidir sacrificar a mi caballo en la casilla C4 con la jugada caballo de E por C4, recordando que hay un caballo adicional en la casilla B6 que puede recapturar al peón que capturaría mi caballo en C4. Entonces, en este momento yo tomo la decisión tranquila, la decisión de retirar mi caballo a C6, pero lo correcto en este momento hubiese sido, de hecho, capturar al peón de C4, utilizando mi caballo de la casilla de B6. Y se preguntarán, ¿por qué es buena idea dar un caballo a cambio de un peón, tal como está ocurriendo en este momento? La razón consiste en que las piezas blancas tienen un gran problema en este momento, y el gran problema que tienen las piezas blancas es precisamente la situación de su rey. El rey blanco en esta situación no está para nada seguro, y nosotros podemos observar que si la posición de los peones, particularmente de las piezas negras, logra reubicarse, entonces tendríamos a- al caballo de E5 que estaría uniéndose a través de C4, al alfil de la casilla E6 y a la dama negra ubicada en la casilla E7, que todas estarían entrando en acción en contra del rey blanco. Por lo tanto, caballo de B por C4 es una opción que logra abrir líneas, y por lo tanto es una buena opción, una buena posibilidad de tomar en este momento. Sin embargo, yo decidí jugar la jugada de retirada, que es la jugada caballo C6, pero el problema en este momento es que las piezas negras, es decir, las piezas con las cuales yo estaba jugando, se han quedado en una posición bastante pasiva, es decir, ninguna pasa de hecho más allá de la tercera fila y ninguna tiene influencia más allá de la cuarta fila. Por lo tanto, me he quedado en una posición bastante retraída, si se le podría decir de esa forma. Asimismo, mi oponente, que es un gran maestro, repito, y un jugador de primera clase, intenta explotar esta falta de dinamismo por mi parte y continúa ganando espacio con la jugada caballo de 5, tras lo cual yo decido cambiar piezas para aliviar la presión sobre mi posición: alfil por D5, peón de C por D5 y caballo B4, comprometiendo al caballo de C6 detrás de líneas enemigas, ya que retirarlo a través de la casilla A6 sería ponerlo en la esquina del tablero, y hay un dicho que dice que los caballos en la esquina del tablero no son buenas piezas, y esto se cumple en esta posición. Por lo tanto, me comprometo a caballo a la casilla B4. Aquí mi oponente continúa mejorando la posición de sus piezas con caballo C3, defendiendo tanto al peón de la casilla A2 como defendiendo al peón de la casilla E4 con la misma pieza. Y acá trajo un par de jugadas como caballo D7, rey a la casilla B2, caballo C5, A3. Llega lo que yo llamaría el momento crítico de la partida.
si nos fijamos, el peón de A2, al colocarse en la casilla A3, está amenazando directamente al caballo negro en la casilla B4. Es decir, si las piezas negras deciden jugar cualquier otra jugada que no sea defender al caballo, entonces las piezas blancas podrían capturar al caballo en su siguiente jugada. Y en este momento yo recuerdo haber pensado cerca de 20 minutos. Esta era una partida a ritmo lento, es decir, a cada jugador nos daban 1 hora y media de tiempo y cierta cantidad de incremento, de segundos de incremento por cada jugada que realizábamos. Es decir, en este momento yo invierto casi media hora analizando si realmente yo debería quitar a mi caballo de esa posición, de esa casilla. Y se preguntarán por qué yo demoro tanto tiempo en mover a mi caballo de esta casilla. Y la razón viene siendo la misma que he mencionado anteriormente, que es que el rey blanco está en una situación bastante precaria. Por lo tanto, yo estoy analizando si sería buena opción incluir a mi torre de la casilla A8 dentro del ataque en contra del rey blanco. Y la única forma de lograr esto sería, bueno, la apertura de la columna A, pero la forma de abrir la columna A en este momento sería sacrificar a mi caballo en la casilla B4 para que el peón blanco capturase B4 y así mismo recapturar de mi propio peón de A5 y así lograr el objetivo de abrir la columna A para mi torre. Entonces, evaluando en este momento, me doy cuenta que dejar al caballo en la casilla B4 para abrir la columna A es una opción bastante interesante, ya que tras la jugada C6, que fue la jugada que yo realicé, nos fijamos que, de hecho, tomar al caballo de B4 tiene implicaciones más serias que solamente abrir la columna A. Recordamos que el caballo de C3 estaba defendiendo tanto el punto A2 al peón que estaba ubicado en esa casilla, así como estaba defendiendo al punto E4, en donde actualmente se está ubicando un peón. Por lo tanto, al yo lograr colocar un peón negro en la casilla B4, atacando al caballo que está cumpliendo esta función, al mismo tiempo que logro abrir la columna A para atacar a mi oponente, notamos que la posición blanca, específicamente la situación del rey blanco, se vuelve muy peligrosa de una jugada hacia otra. En este momento el caballo blanco tendría que moverse a una casilla, digamos que a la casilla A4, tras lo cual yo seguramente podré capturar al caballo e iniciar un ataque directo en contra del rey blanco. En un lapso de 2 jugadas. Pasamos de una posición en donde las piezas negras están relativamente a la defensiva a una situación en donde el rey blanco tiene que cuidar dónde pisa. Lo cual me pareció una opción bastante dinámica para esta partida. Por lo tanto, la jugada C6 fue la que realicé en este momento. E increíblemente mi oponente no decide capturar al caballo, simplemente se decide por reagrupar a su dama a una mejor casilla, como viene siendo la casilla D4, y tras algunas otras jugadas como caballo de BA6, con la dama en D4, eh, la dama blanca está un poco más cerca de la defensa del rey blanco, es decir, toma un rol defensivo, Y ahora por lo tanto, tal ahora vez. sí amenazan con tomar el caballo para con la dama tomar el peón de vuelta, ¿verdad? Sí, por supuesto, que es lo que comentaba, que ahora se está amenazando capturar al caballo en B4 y tras la captura de peón de A5, la dama blanca captura al peón de B4. Y esto implica que el caballo de C3 va a permanecer donde se encuentra actualmente y eso a su vez implica que el peón de E4 va a permanecer defendido y que la columna A también va a tener cierta defensa en los puntos críticos. Por lo tanto, ya se está amenazando capturar al caballo de B4 y las blancas se podrían salir con la suya. Entonces, en este momento, sin mayores opciones, realmente yo decido finalmente reagrupar a mi caballo, pero tras un par de jugadas D por C6, B por C6, alfil por A6, logrando conectar a las torres blancas para la defensa la una de la otra. En este momento yo tengo la opción de recapturar al alfil que me acaba de capturar un caballo en A6, ya sea de torre o ya sea de caballo. Entonces en este momento yo decido capturar de torre porque me parece que el caballo
negro desde la casilla C5 está tocando puntos críticos en la posición blanca, como lo son los que estoy indicando en este momento. Y no tiene sentido remover al caballo de esa casilla. Entonces yo tomo de torre, dama por D6. Y con la jugada dama 7 yo logro incorporar tanto a mi dama como a mi torre de E8 en el ataque. Entonces en este momento el gran maestro Miguel Muñoz decide repetir jugadas con dama de 8, amenazando a mi torre. Y si mi torre de E8 captura a la dama blanca, entonces torre de D1 por D8 sería jaque mate. Por lo tanto, no puedo capturar a la dama y aquí nuevamente vamos al tema de valor de las piezas. A pesar de que la dama vale más que una torre, en este caso no puedo capturar a la dama porque si la capturo es jaque mate a la siguiente jugada, de hecho. Entonces, tras rey F8, dama D6, rey G8, dama D8, repetimos jugadas. Y la partida finalizó pacíficamente. En tablas, muy bien, muy bien. Para los televidentes que no saben, repetir jugadas en el ajedrez se declara tablas después de tres posiciones iguales. O sea que una partida que se repite dicha posición tres veces es declarada automáticamente tablas porque uno no puede permanecer por la eternidad ahí repitiendo las mismas jugadas, ¿no? Así que es una regla para que los televidentes que no la sabían, pues la tengan presente. Muy bien, ha sido una partida muy, muy instructiva, la verdad. Muy, 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 muy bonita. Ok, entonces, si no hay más preguntas, podemos pasar a el siguiente ejemplo. Y en esta ocasión fue una partida relativamente reciente, se jugó a través de internet. Fue como una partida amistosa, de hecho, no Una fue nada partida serio, pero informal, igualmente me digamos. pareció una partida informal, correcto, fue una partida informal. En esta ocasión yo llevo las piezas blancas, estoy jugando contra el gran maestro Alan Pichot, quien actualmente es el número 1 de Argentina. Por lo tanto, yo traté de jugar algo bastante sólido. Vamos a iniciar desde la primera jugada. No traté de tomar tantos riesgos, sino simplemente de finalizar el proceso de apertura de una forma bastante tranquila, ya repito. Entonces nos adelantamos un par de jugadas. Seguramente se podría explicar o se podría profundizar en algunos momentos, pero me interesa llegar a la jugada que viene siendo la jugada 28, si no me equivoco. Bueno, vamos a empezar desde la jugada 26. En este momento, las piezas blancas acaban de jugar E3, E4. Y con ello está amenazando al alfil que está ubicado en la casilla D5, con la jugada E por D5. ¿Y por qué yo hago esta jugada E4? Quise hacerla porque el alfil de D5 a su vez está protegiendo al peón débil en C6. Entonces, si yo pudiese forzar a que el alfil en D5 tomase una retirada, por ejemplo, con alfil de D5 a E6, yo podría tranquilamente capturar al peón de C6 con mis torres, ya que dama por C6 no es una opción, ya que yo recapturaría a la dama en C6 tras la captura de torre. Y la verdad, acá mi oponente hace una jugada que, para ser sincero, no vi con anterioridad. Es decir, antes de que él la hiciera, yo no había sospechado que tenía esta posibilidad, que fue la jugada torre de B a E8. Y si nos fijamos, tanto el alfil de D5 como la torre de E8 están atacando al peón blanco ubicado en la casilla E4. Por lo tanto, en un escenario tranquilo, en un escenario pacífico, en este momento las piezas blancas retirarían su dama a alguna casilla en donde no esté siendo atacada. Y tras la retirada de dama, las piezas negras podrían tranquilamente capturar al peón, ya sea con alfil o ya sea con torre. Pero en este momento me percato, tras algunos segundos de análisis, me doy cuenta que las piezas negras tienen un problema en esta posición, de hecho. Y es que los peones centrales blancos son muy fuertes. Y si yo pudiese de alguna forma lograr que estos peones de D4 y E4 llegasen ya sea a la séptima fila o ya sea a la sexta fila, yo tendría mucha ventaja.
Por lo tanto, en este momento yo analizo el sacrificio de la dama a cambio de la torre y el alfil, con tal de llevar a cabo este plan. Yo en este momento hago la jugada E por D5, que es una buena jugada. ¿Y por qué es una buena jugada? En primer lugar, yo logro capturar al alfil que estaba siendo amenazado con la jugada anterior de las piezas blancas. Y se preguntarán, bueno, las piezas negras no pueden capturar a la dama en E5. La verdad es que sí pueden, y de hecho eso fue lo que hace mi oponente Alan Pichot. Hace torre por E5, pero tras caballo por E5 notamos que hay un gran problema en la posición negra. Y ese problema viene siendo que la dama de D7, la dama negra, no puede detener el avance de todas las piezas blancas por sí sola. Y también nos fijamos que la torre negra, que está en la casilla B3, está demasiado lejos de reincorporarse a la defensa de la posición. En este momento las piezas blancas están amenazando capturar a la dama negra en D7 con caballo por D7. Y tras la retirada de dama que emplea mi oponente, que es dama C8, D por C6 ya plantea una amenaza bastante seria, que es simplemente empezar a avanzar los peones de D4 y C6 hasta la coronación. Y si yo logro coronar al menos uno de esos peones, entonces yo voy a haber recuperado el material que invertí en el sacrificio de dama. ¿Y a qué viene el tema respecto al valor de las piezas? El tema se cumple en que en este momento yo me doy cuenta que la dama, que lograr llevar mis peones, ya sea a sexta o séptima fila, vale más que la dama blanca. Ok, muy bien, ese es un concepto profundo, la verdad. Sí, y la verdad, si nos fijamos un par de jugadas, bueno, si nos adelantamos un par de jugadas, podemos notar que de hecho, tras el sacrificio de dama y el peón blanco llegando a la casilla C6, las piezas negras nunca lograron reagruparse. Es decir, eh, bueno, me atacan el caballo, yo hago un par de maniobras, pero realmente la estrategia fue efectiva. Es decir, los peones blancos lograron ubicarse en la sexta Una fila. avalancha de peones imparable ahí. Sí, los peones fueron imparables. Con la dama y la torre que le quedaban, no fue posible parar a los peones. Y bueno, gané a las pocas jugadas, ¿no? ¿A qué control de tiempo fue esa partida? Sí, repito, fue una partida rápida, fue una partida relámpago, como le llaman, a 2 minutos más 0 segundos de incremento. Entonces, seguramente habría mejores formas de defenderse siendo piezas blancas y siendo piezas negras, pero sea como sea, el ejemplo me pareció De bastante igual instructivo. forma es admirable que con tan poco tiempo hayas planeado hacer un sacrificio de dama de esa forma, ¿no? Viendo el plan tan rápido. Pues ese es el punto, de hecho, ese es el gran punto de este ejemplo, y voy a regresar a la jugada 27, que es que si me doy cuenta que uno, en primer lugar voy a recuperar una torre y voy a recuperar un alfil por el material invertido. Y dos, la dama negra no es capaz de detener a los peones. Teniendo esas dos cosas en mente, que voy a recuperar material y que la dama negra no puede detener a los peones, ya es suficiente para justificar el sacrificio. Muy bien, muy bien. O sea que es algo más o menos intuitivo de cierta manera, ¿no? Saber de Sí, que correcto. es suficiente recuperar algo de material y tener la iniciativa con el avance de esos peones para atreverse a hacer un sacrificio de dama de ese tipo. Sí, la verdad es que sí. Fue intuitivo, pero al mismo tiempo también comprendí el valor de las piezas en esta posición. Muy bien, excelente, excelente. Y Alan Pichot, pues creo que fue hace algunos años campeón mundial juvenil, ¿verdad? Sí, él gana el campeonato mundial sub-18, si no me equivoco, en algún momento. Ese Y muchacho, actualmente es el número uno de Argentina, sí, de hecho. ese muchacho tiene un porvenir muy, muy, muy grande dentro del ajedrez. Muy, muy bonita partida, Patrick. Gracias, gracias. Entonces, pasamos al último ejemplo, que fue una partida un poco más lenta. Esta partida se jugó a 3 minutos más un segundo de incremento por cada jugada. En esta ocasión estoy jugando contra el maestro FIDE, el maestro de la FIDE, Rob Peresian, de Chile. Y en este momento le corresponde jugar a las piezas blancas. Las piezas blancas juegan en este momento dama C2. Y en esta jugada yo hago, o bueno, yo me atrevo a tomar una posibilidad que de hecho
al módulo o a la computadora de ajedrez no le gusta en lo absoluto, pero yo comprendo que es una buena alternativa para mi posición y esta jugada fue torre F4. Y se preguntarán, ¿acaso el alfil no vale más que la torre? Y la respuesta es que sí, que el alfil vale más que la torre, pero lo que yo estoy ganando a cambio de esta ventaja en material que le estoy cediendo a mi oponente es que yo estoy logrando bloquear la posición en el flanco de rey. Y si yo logro bloquear la posición en el flanco de rey, las piezas blancas van a tener muy difícil atacar a mi rey de forma directa, como es típico en este tipo de situaciones. Es decir, al sacrificar el material, yo voy a ganar primero el alfil poderoso en la casilla G7, que va a tocar todo el tablero en lo que queda de la partida. Y segundo, le voy a dar estabilidad a mi propio rey. Entonces, si continuamos la partida un par de jugadas, aquí se puede analizar de forma más profunda, por supuesto, pero me gustaría llegar a un segundo momento. Momento crítico, digamos. Sí, otro momento crítico, vamos a decirle. Aquí ambos bandos pudimos haber mejorado nuestro juego en algunos momentos, pero lo importante es la jugada 31. Bueno, sí, 31 de las piezas negras, que es la jugada alfil A6. Que ahora da una segunda torre a cambio de un caballo en este momento. Es decir, tras la jugada caballo por B4, A por B4, peón de A5 por B4, notamos que las piezas blancas tienen dos torres versus los dos alfiles de las piezas negras. Entonces, por lo menos en un inicio, siendo completamente materialistas, uno podría decir que las piezas blancas son las que tienen la ventaja. Pero lo cierto es que las torres blancas necesitan tener tiempo para poder activarse, necesitan poder tener cierta movilidad en la posición. Y eso no se está cumpliendo en este momento. Los alfiles negros son los que tienen completa movilidad en todos los sectores del tablero. Lo cual yo en el momento me doy cuenta que es una compensación más que suficiente para dar las dos torres a cambio de los dos alfiles. Dos calidades en la misma partida, digamos. Correcto, dos calidades en la misma partida y bueno, gracias a Dios al final logré ganar el punto completo. Excelente, Patrick. Muy bien, muy bien. Han sido realmente tres ejemplos muy instructivos que nos has dado el día de hoy. Y bueno, no me resta más que agradecerte tu presencia, ¿no? Por favor, déjanos aquí, dinos la forma en que nuestros televidentes te pueden contactar en caso tal de que deseen algún tipo de entrenamiento personalizado contigo y tu información de contacto, por favor. Sí, por supuesto. En primer lugar, pueden contactarme a través de mi correo, que vienen siendo las primeras cuatro letras de mi apellido, AIZP, punto, mi primer nombre, Patrick, @gmail.com. Pueden contactarme ahí, ais.patrick@gmail.com. También pueden contactarme a través de mi página de Facebook, que viene siendo mi nombre completo, Patrick Emilio Aispurua. O también a través de mi Instagram, que viene siendo dapatrick_27. Y seguramente podré ofrecerle las clases de ajedrez que les sea conveniente en su carrera. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que ha sido un programa muy, muy bueno contigo. Te agradezco nuevamente la oportunidad que nos has dado para compartir pantalla y compartir tus conocimientos con todos nuestros televidentes. Esperamos, por supuesto, que no va a ser la última vez que nos va a estar acompañando. Por ahí tenemos algunos planes de hacer algunos torneos en los cuales Patri estará con nosotros como comentarista. Y bueno, no me resta más que darle las gracias a todos los televidentes que sábado a sábado nos sintonizan. Y por supuesto invitarlo el próximo sábado a la misma hora y por el mismo canal para continuar el estudio del maravilloso mundo del ajedrez. Que tengan buenas noches. Chao. Chao.